¿Ya están listos? Vamos a admitir a los que faltan. Les recuerdo que tienen que volver a registrar su asistencia, por favor. Sí, profe. Y vamos a compartir porque Daniel nos estaba explicando. ¿Sí? También dice en esta lámina que mantener estrictamente la confidencialidad de la información. De información de uso restringido que le es confiada en el ejercicio de su profesión, salvo los informes que le sean requeridos conforme a la ley. Primero, ¿qué entenderíamos por confidencialidad? Ahora quisiera que fuera una chica que me diera su punto de vista. A ver, Lili, ¿qué opinas tú sobre confidencialidad? ¿Qué entiendes por ello? Lili. Yo ¿qué entiende como confidencialidad? Sí. Pues es algo que, pues, que no se puede estar diciendo a la luz, como de son cosas privadas de la empresa. Son cosas Que no que se son... que no se puede estar divulgando por todo el mundo, por toda la gente. Son cosas privadas de la empresa. Y fíjense que, sin embargo, es una situación que también, sin darnos cuenta, de pronto llegamos a platicar. Claro que pensamos que estamos platicando con alguien que no lo va a divulgar, ¿verdad? Pero si lo consideramos desde el punto estricto de lo que significa confidencialidad, pues ni siquiera a esa persona se lo deberíamos de comentar. Y me refiero yo, por ejemplo, a las parejas, o a las mamás o a los papás. Por ejemplo, ahorita cuando ustedes llegan a su casa, que ya vienen del trabajo o de la escuela, les preguntan siempre, ¿cómo te fue? ¿Y ustedes qué responden? Pues bien, mal, pero de pronto comienzan a platicar porque les fue bien o porque les fue mal. A ver, permítanme, estoy contestando un mensaje de la maestra Elisa. Sí, profe. Es que traen un relajo con Seattle. Ya ven todo lo que ha pasado. Es que miren, la universidad trata de tener todas las cosas que ustedes necesitan, pero a veces los proveedores de los servicios son los que quedan mal y traen un relajo. Pobre gente que está al frente de eso, porque se las ve de locos entre alumnos y maestros y andamos ahí todos. Qué bárbaro. ¿Y qué es lo que hace falta, profe? Pues es que yo creo que por la situación de la pandemia, pues acuérdate que todo mundo, bueno, no todo mundo, la gran mayoría hace home office. Entonces, si tienen que estar en contacto con servidores y todo eso, pues yo creo que los proveedores de servicio pues deberán de ver de qué manera atienden a sus universidades como debe de ser, ¿verdad? Porque Sí. entra en un problemón y pues yo los veo
como el caso de la maestra, muy presionada porque arreglan un punto y luego se cae en otro y pues no está en sus manos. Son los proveedores de servicios los que, como a nosotros con el Internet, que de pronto nos deja fuera el Internet y que de pronto nos atora, ya ves, ya no está en nuestras manos. Bueno, confidencialidad. Les decía, luego les preguntan, ¿cómo les fue? No, pues qué bien. ¿Por qué te fue bien? Ah, es que pasó esto, y empezamos a platicar cosas que pensamos que no dañan, que no traen problemas, se lo estás diciendo a tu mamá, se lo estás diciendo a tu esposa, y está ahí, está bien. El problema es que nos acostumbramos a platicar así tanto que luego no nomás no se los dices a ellos, se los platicas a más personas. Y ya no es confidencial, porque, o al menos como tú piensas, porque ya se lo diste a saber a mucha gente. Y no sabes en qué momento, de qué persona pueda salir un descuido y ventanean lo que tú le dijiste. Yo creo que alguna vez les ha sucedido a ustedes, ¿no? Que cuentan una confidencia porque piensas que de ahí no sale y luego resulta que ya se comunicó, ¿no? Es como los WhatsApp, ¿no? Le das reenvía, reenvía, reenvía y ya todo el mundo se enteró. También dice que no debes de proporcionar información incorrecta en tu beneficio o en de tu organización o información que pueda perjudicar a tu cliente o que pueda perjudicar a la sociedad. Vamos a retomar el ejemplo de las empresas que contaminan el río Santiago, las que hacen que el Salto huela feo. Imaginemos que tú estás en una empresa y tu jefe, el dueño del negocio, sí quiere tratar sus aguas residuales. Y tú eres el administrador y eres muy celoso de tu deber y dices, no, porque si yo pongo una planta, equivale a que tengo que dejar de repartir tantos dividendos. Así que mejor le voy a decir que no es costeable. Estás proporcionando información falsa. Estás perjudicando a tu cliente porque luego le van a estar llegando multas porque no hace nada por tratar sus aguas. Tú quieres hacerle un beneficio a los socios porque dices, si no la pongo, si puedo tener para dividendos, mejor doy los dividendos y los socios muy contentos. Pues sí, pero luego pueden llegar a cerrarte la planta porque no mejoras las condiciones, ¿verdad? Entonces habla en la responsabilidad que tienes de que lo que tú dices, lo que tú recomiendas, de alguna manera, mande. Para aceptar a Yureli. Pues no me aparece que esté aquí en sala de espera. Ha de estar lento su internet. Ah, ya me apareció. ¿Ves? Sí está lento su internet. Ahí vaya para adentro. Ah. Ok, entonces les decía que lo que ustedes puedan recomendar, sugerir o hacer dentro de su empresa tiene repercusiones y ustedes tienen que considerar cuáles son sus efectos. Siempre hay que tener presente que lo que yo diga puede afectar a terceros. Si yo sugiero economía dentro de la empresa y recomiendo un reajuste de sueldos o un despido, acuérdense que si la empresa lo toma, literalmente lo va a aplicar y voy a dejar sin empleo a muchas personas. Si yo digo que sería prudente eliminar la producción de un artículo, de un producto, pues la repercusión es que si no hay esa venta, se tiene que quitar el gasto. Y al quitar el gasto, yo puedo dejar sin trabajo a muchas personas, porque como ya no se necesita producción, es un recorte de obreros tremendo. Entonces, todo lo que yo pueda recomendar en supuesto beneficio para la empresa debe de ser analizado por sus repercusiones. Que no se aplique nomás por nomás. Hay que evaluar qué es lo que sucede. ¿Qué pasa si la empresa lo hace y cuáles son sus repercusiones? Por ahí decía Maquiavelo que el fin justifica los medios. Sí, pero hay que analizar cuáles son los daños colaterales que puede tener el seguir esa recomendación. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes
haber recomendado que se hiciera algo, aunque no fuera de trabajo, a lo mejor en su misma familia, en su misma escuela, y que después las consecuencias no fueran las que ustedes esperaran y tuvieron algún daño colateral? Sí. ¿Y cómo te has sentido con eso? Pues un poco mal. Quiero pensar que hasta este momento nada que sea grave, ¿verdad? No, nada. Pero sí sientes como que pues pierdes un poco de confianza, ¿no? Pues sí, así es. Entonces, pues hay que tener presente eso, porque yo les dije, ustedes tienen mucha responsabilidad como administradores. Entonces deberán de conocer que lo que puedan recomendar como solución puede tener un hecho colateral benéfico o dañino, y que tú debes de conocer esa situación, ¿verdad? Para que lo puedas evaluar. También dice que recomendarás la implantación de métodos, sistemas y procedimientos establecidos o estudiados por él en otro organismo. Si tú eres un asesor o eres un administrador que ya ha trabajado como administrador en otras empresas, pues ya adquiriste conocimiento y experiencia. Quizás estuviste a prueba y error. La gran mayoría de las cosas se hacen a prueba y error. A veces, si no hay quien te indique, si no hay quien te dirija, pues estás viendo a ver qué resulta. Y eso fomenta tu criterio. Viene prefectura. Fomenta tu criterio y tu experiencia. Entonces, si vas a recomendar algo en la empresa o en el organismo donde estés en ese momento y que ya lo aplicaste o lo viste que se aplicó en otra empresa, pues deberás de saber si lo que tú vas a aplicar ahí puede o no puede ser, porque si lo hacía en otra empresa y se consideraba como un secreto profesional, lo que tú harías allí implementándolo sería una especie de pirataje, ¿sí? De espía industrial, como dicen. Estás aplicando algo que se supone no debías. Les voy a recomendar una película para que la vean. No está en el listado de las películas sobre ética que les mostré en la primera exposición. Esta se llama Recursos Humanos. Es una película de los años 90, francesa. Está en YouTube. Y habla sobre esto. Precisamente es un administrador de empresas en Francia que se mete en todos estos líos de situaciones de no aplicación del código de ética. Traten de verla para que me digan sus pareceres respecto a todas las situaciones ocurridas ahí. Por el chat de WhatsApp les voy a pasar el nombre y el nombre del director para que lo busquen así, y de unas páginas, por si no lo localizan en YouTube, porque luego YouTube las esconde. Hay otras 2 páginas que mi hija me recomendó en donde encuentran películas que sus maestros les dejan de tarea y ahí las pueden descargar, ¿sí? Bueno, entonces le decía, si van ustedes a recomendar algo para que lo apliquen porque lo vieron en otra empresa que es su cliente o que ustedes laboraron allí, en donde adquirieron conocimiento y experiencia, tienen que estar seguros de que sí lo pueden utilizar. Vamos a pensar, ¿alguien de ustedes ha trabajado en hotelería? ¿Nadie ha trabajado en hotelería? Yo, profe. ¿Usted? ¿En dónde ha trabajado usted? En hotelería, dijo. Sí, En el Hotel Malibu era cocinero. en el Hotel Malibu. Estoy seguro que el Hotel Malibu tenía ciertas políticas y procedimientos para el área de cocina. Y si usted se fuera a cocina, por ejemplo, al Hilton o al Riu, y a lo mejor el Malibu tenía, por llamarlo así, su receta secreta de un platillo, y usted se va al Riu o al Hilton y quiere implementar ese mismo platillo, se vería en problemas porque está utilizando algo confidencial del Hotel Malibu.
¿sí? A lo mejor lo tiene hasta registrado y patentado. Y usted se lo lleva y como lo sabe hacer, dice, pues acá lo hacemos y yo nomás le cambio el nombre y ahora va a ser el platillo a la Ryu o el platillo a la Hilton. ¿Qué pudiera traerte de implicaciones el que tú hagas eso? ¿Qué podría traerme de implicaciones? Así es. ¿Podría ser alguna demanda por plagio, profe? Sí, así es. Imagínate que te interesa subir el ingreso de los restaurantes del Río o del Hilton. Y tú recordaste que en el Malibú ese platillo era el básico, el esencial con el que la gente buscaba ir al restaurante del Malibú. Y te da resultados. Lo implementaste en el Río, lo implementaste en el Hilton y subió el ingreso del restaurante. Pero todo se da a conocer y Malibú se entera y luego más cuando le dicen, ahí está trabajando Luis. Son implicaciones que pueden traer en las que te demanden a ti o demanden a la empresa para la que estás dando el servicio. Entonces, hay que considerar que si yo puedo hacer una recomendación, asegurarme que tengo la libertad de hacerlo, ¿sí? Que no estoy tomando algo que sea de uso restringido o confidencial para no afectarme y para no afectar a la empresa. También dicen que cuando el licenciado en administración emite un informe verbal o escrito sobre un peritaje en materia de administración, de auditoría integral, una opinión profesional y en general información para fines públicos y esta sea utilizada por terceras personas para tomar decisiones, deberás de tener una absoluta independencia de criterio, aún en los casos que puedan resultar inconvenientes para tu cliente. ¿Qué podemos entender aquí? Que si yo voy a hacer un tipo de servicio como administrador nada más, una auditoría, o simplemente me piden opinión sobre una situación administrativa, yo debo de estar seguro que cuando yo entregue el resultado de mi trabajo o entregue mi opinión, no hubo nadie que influyó para que yo recomendara o para que yo opinara de determinada forma. Que yo hablé, que yo opiné con toda libertad y con todo el respaldo que me da el conocimiento y la experiencia que tengo, ¿sí? Pero si hay algo que pueda crear un conflicto de interés, entonces yo no tengo la objetividad ni la independencia suficiente para poder realizar mi actividad. Y allí entonces, si yo siento que existe esa situación, yo voy a poder rechazar ese trabajo. Voy a declinarlo. ¿Por qué? Porque no tengo la suficiente independencia mental o la objetividad necesaria para poder hacer las recomendaciones, las auditorías o las revisiones que se me solicitan. Es muy importante como responsabilidad esto, porque no debemos de perder de vista la objetividad, la independencia mental, ¿sí? Para que nadie me influya o nadie me provoque un conflicto de interés. También dice que jamás, por ningún motivo, deberás de ostentar un grado académico que no tengas. Casi todos estamos muy acostumbrados a cuando estamos estudiando de saludarnos de licenciados. Yo creo que también ustedes, ¿no? Oiga, licenciado, dígame, licenciado, y estamos así todos. Bueno, es muy coloquial la expresión. Pero si tú te presentas como licenciado y todavía eres estudiante, estás ostentando un grado que todavía no recibes. Tú deberás de presentarte como estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas. Y ya saliste de la licenciatura, y tuviste tu graduación, ¿cómo te vas a ostentar?
Es como licenciado, ¿no, profe? No, Egresado. como pasante. ¿Por qué como pasante y no como licenciado? No sé, profe. Porque no se han titulado. Dice allí, un grado académico que no haya obtenido conforme a lo dispuesto por la Dirección General de Profesiones. Y la Dirección General de Profesiones dice que necesitas estar titulado para ostentar el título, valga la redundancia, de licenciado en Administración de Empresas. Sí es cierto que en tu graduación van a decir, recibamos a la nueva generación de licenciados en Administración. Sí, pero todos son pasantes. Hasta que se titulan, son licenciados. Ha habido casos, no solamente en la carrera de administración, sino en contaduría, en ciencias de la comunicación, en turismo, en todas, en que hay personas muy experimentadas, muy trabajadas, muy reconocidas, pero lamentablemente no tienen el grado académico, porque se han hecho en la práctica. Y que de pronto son separadas de las empresas porque no tienen el papelito que respalda su grado. Entonces, algo que ustedes deben de considerar que cuando egresen, pues deberán de ir pensando en la forma de titulación para que puedan obtener su grado académico de licenciados en Administración de Empresas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Pero, tuvimos? profe, Dígame. eso, la titulación se hace entre, bueno, lo que está estudiando o después. Es en cuanto haya salido. Acuérdate que en la plática que les di yo de las formas de titulación les decía que se realizaba más o menos a partir de un año de que saliste. ¿Por qué a partir de un año de que saliste? Pues para que tuvieras oportunidad de terminar tu servicio social y tus prácticas profesionales. Como cada una lleva 6 meses, es un año completo. Por si tú cuando saliste no tuviste tiempo de hacer servicio social, no tuviste tiempo de hacer prácticas, pues lo puedas realizar. Porque un requisito para titularse es tener liberadas esas dos cosas, el servicio social y las prácticas profesionales. Entonces considera que cuando salgas de octavo, tienes un año para que puedas empezar tu trámite de titulación. Es lo más recomendable, pero si no puedes en un año, pues puede ser 2 años, o quizás 3, pero lo más recomendable sería que al año tú ya puedas estar en condiciones de titularte para que ostentes tu grado. Okay. Si hay oportunidad, repasamos esa situación para que la recuerden. Bueno, Sí. dice también que cuando en el desempeño de su trabajo encuentres alguna circunstancia que no te permita seguir haciéndolo como lo habías propuesto originalmente, entonces deberás de informar que está sucediendo esa situación a tus usuarios o clientes para que ellos comprendan por qué razón vas a tener que declinar o dejar de hacer una actividad, un trabajo. ¿Qué puede ser esas situaciones? Puede ser motivos de salud, puede ser motivos personales, situaciones. Por ejemplo, vayámonos así a lo drástico, estás divorciándote, a lo mejor dices tú, esa es una situación muy personal, sí, pero a lo mejor distrae con tu pensamiento, distrae tu concentración porque estás en un momento pesado, psicológico, y no te permite estar al 100, entonces vas a estar haciendo errores, situaciones inconvenientes, entonces a lo mejor es conveniente que comuniques que en ese momento no estás al 100 y que no vas a poder continuar, o hay personas que dicen, no, es que sí tengo que estar trabajando porque si no me voy a hundir, entonces pues ve la forma en que no te afecte, pues para que puedas seguir realizando tu trabajo como lo habías propuesto originalmente. Dice también que debes de mantenerte actualizado y capacitado en todos los aspectos que se relacionan con tu licenciatura. ¿Cuáles serían
las materias importantes que consideras tú que aún cuando hayas salido de la escuela es conveniente que te mantengas al día. ¿Qué se les ocurre? Mercadotecnia, profe, podría ser. Sí, porque está cambiando constantemente y están saliendo cosas nuevas. Recursos humanos también, ya sabemos que ya no se debe llamar recursos humanos, ya tampoco se le debe de llamar capital humano. Ya no, de pronto nos les van cambiando hasta los nombres y luego decimos, ¿y ahora eso qué es? Pues sí, son cosas que tú debes ahora es talento humano o algo así se llama ya. Entonces debes de estarte actualizando, ¿no? En esas cosas. Vamos a lo que se refiere a lo social. En lo social dice que consta de 10 artículos en donde básicamente indican que el administrador debe de estar consciente de su responsabilidad social, anteponiendo los intereses de la sociedad a la que está trabajando a su interés particular. Cuidar y respetar los derechos humanos de su cliente, de su colega y de la sociedad en general. Prestar servicios al margen de cualquier tendencia xenofóbica, racial, elitista, sexista, religiosa o política. Ahí viene el prefecto otra vez. Sostener un criterio imparcial con una actitud honorable y profesional y procurar el mayor provecho para la institución a la que está prestando sus servicios. Entonces, considerar que tu trabajo tiene repercusiones. Ya habíamos hablado de que evaluaras los daños colaterales que pudieran resultar, ¿verdad? Pero que tus servicios los debes de prestar sin tomar en consideración algo que pueda ser contrario a lo que tú en tu gusto personal tienes, ¿no? Hay, por ejemplo, personas que dicen, yo no trabajo si no son para puras empresas transnacionales. Bueno, pues él tendrá una razón de considerarlo así, pero también está rechazando trabajos que pueden ser de pymes o de otro tipo de empresas que quizá le darán el mismo prestigio, ¿sí?, que una transnacional. Pero hay gente que no las quiere aceptar porque son empresas más pequeñas y dicen, yo juego con los grandes. Pues sí, está bien, es tu deseo, pero no discrimines el tamaño de la empresa, ¿verdad? Eso sería muy elitista a lo mejor. También dice, a la hora de que sostengas un criterio imparcial, eso tiene que ver con lo que ya habíamos platicado, de que no existiera algo que te hiciera perder la objetividad, algo que te hiciera entrar en un conflicto de intereses y que pudiera quitarte un poco tu independencia mental. Cuando vayas a recomendar o a decidir, hazlo de tu forma imparcial, que pueda ser también considerado como un actuar, se me va la palabra, permítanme, igualitario, ¿sí? Pero no es la palabra que yo quiero decirles. Ay, ahorita me acuerdo y se las digo. Equidad, que debe de ser con equidad, ¿sí? Las mismas oportunidades. Voy a guardar el chat. ¿Ya se registraron todos? Sí, A ver, profe. ya no me falta nadie. ¿No? Ok, voy a guardarlo. ¿Quién es el concejal? Yo, profe Sbaide. Esbaire, sí, cierto. Esbaire, ¿qué pasó con tus otros compañeros? ¿Te avisaron algo? No, profe, no me dijeron nada. Bueno, pues aquí van a tener su faltita. Porque como los chats son la evidencia de la asistencia, al no aparecerme ellos aquí, pues van a tener su falta. ¿Sí? Ok, Ok. sí. Bueno, cuando se termine la sesión va a coincidir con el término de la clase. Entonces ya no se vuelven a conectar porque ya se terminó el tiempo. ¿Ok? Bueno, continuamos.
También dice que respecto a lo social se refiere a que ustedes van a ser respetuosos de las tradiciones, costumbres y cultura de los diversos grupos que conforman la nación mexicana. Uso racional de los recursos renovables y los no renovables. En algunas empresas ha habido situaciones, y yo sí me he enterado de esas, porque yo todavía tengo conocidos en empresas, en que situaciones que no deberían de ser problema se convierten porque de pronto el administrador no es respetuoso de la tradición o costumbre. Por ejemplo, hay empresas en que hacen peregrinaciones. No sé si alguna vez ustedes han trabajado en algún tipo de empresa de ese tipo, en que cuando va a ser el 12 de diciembre, permiten que vayan trabajadores en peregrinación a la basílica. Y de pronto llega un administrador y dice, no, todo aquel que vaya en peregrinación sin goce de sueldo. Y entonces, ¿qué empezó a provocar? Conflictos, porque el personal exigía un derecho que a lo mejor no era derecho como tal, pero era una tradición de la empresa, era una costumbre que los dueños permitían. ¿Sí? Los dueños eran católicos, eran guadalupanos y permitían que los obreros hicieran su peregrinación. El administrador era cristiano, él no creía en la Virgen, entonces dijo eso no fue respetuoso de una tradición. ¿Y qué provocó? Pues problemas en la empresa, ¿no? Que ya los andaba llevando a una huelga. Malo por el administrador y malo por las personas, porque no hay nada establecido en ninguna ley que diga está permitido que el obrero haga una peregrinación a la Virgen y bla, bla, bla. No, porque las leyes son laicas, ¿sí? No son leyes religiosas. Pero se había convertido en una tradición o costumbre para esa empresa. Y el administrador quizá la desconocía. Aunque él no fuera católico, pues tenía que permitir que lo hicieran los otros, ¿verdad? También dice que debe de sentir justicia y apego estricto a derecho, conciliando las diferencias que pudieran existir en las diferentes áreas de la organización en donde él preste sus servicios. También participar activamente en el entorno social, difundiendo la cultura y los valores nacionales. Por eso en algunas empresas de pronto invitan al personal a formar parte de un taller, que puede ser cultural o recreativo, para que no sea nada más puro trabajar, ¿no? Incluso hay empresas que tienen hasta su club deportivo para permitir que sus obreros y personal administrativo puedan tener un lugar de esparcimiento, ¿verdad? También dice que debes de orientar al servicio a la comunidad en pro del bienestar social del individuo y del país. Hay empresas que organizan servicios comunitarios. De pronto andan donando despensas, ahí mismo organizan campañas de vacunación para seres humanos y para mascotas, hay cosas así, ¿no? Ellos buscan la ayuda a su comunidad o tratan de devolverle a la comunidad algo de lo que les ha dado. Y también, como profesionistas, ustedes pueden ponerse a disposición del gobierno para que les asesoren o les ayuden en circunstancias de emergencia. También pueden prestar servicios sociales profesionales con una convicción solidaria, con conciencia y responsabilidad social y contribuyendo con sus conocimientos al desarrollo nacional. Puedes dar servicios de asesoría y consultoría. Y en esta sección del capítulo 7 dice que son 5 artículos en los cuales te piden que hables siempre con la verdad, que recuerdes cuáles son tus normas éticas al respecto, que estés certificado o reconocido por la Comisión Nacional de Licenciados en Administración de Empresas. Eso significa CONLA, ¿sí? Que no debes aceptar tareas que no estés debidamente informado o actualizado o no tengas conocimiento o experiencia suficiente. Eso perjudica la profesión. No dar consejos o dar opiniones parciales por preferencias personales y no por un asunto profesional. Acuérdense, hay que separar lo profesional de lo personal. No arriesgar a tus clientes por afectación a sus bienes o imagen. Evitar pérdidas económicas o violar leyes y reglamentos. Ahí viene el prefecto otra vez.
Oiga, profe, Mande. de estar certificado en la federación, eso es aparte de cuando te titulas. Sí, cuando tú egresas y ya estás titulado, puedes presentar un examen en la federación para validar tus conocimientos. Y ellos tienen un listado de licenciados certificados que son, como quien dice, primera mano para que tú contrates un administrador, porque están evidenciando con esa certificación que tu firma tiene cierto valor o peso. Entonces las empresas pues, van a querer tenerte con ellos por esa certificación, ¿sí? Y cuando dice allí que te pongas a disposición del gobierno para apoyarlos en casos de emergencia, como tienes una certificación, los puedes apoyar a lo mejor para asuntos fiscales, para asuntos de seguridad social o cualquier otra índole, ¿ok? Y en el capítulo 8 habla de la investigación. Aquí son 4 artículos y dice que deberás de contribuir a tu profesión mediante investigación con normas metodológicas, científicas y la docencia. Si eres licenciado en administración, a lo mejor vas a publicar algún tipo de libro, vas a investigar sobre algún tipo de situación específica o vas a dar clases de administración. También investigar con responsabilidad social, promoviendo programas para difusión y aplicación en beneficio de la sociedad, fomentar la investigación interdisciplinaria y explicar conclusiones en exacta magnitud, apegándote a la norma metodológica, al tipo de estudio. Y por último, como perito profesional, tú puedes emitir un dictamen ante un Tribunal Superior de Justicia, ante la Secretaría de Trabajo. Y cuando lo hagas, te tendrás que apegar al Código de Ética, conducirte con imparcialidad y objetividad. Y para ser perito, necesitas estar reconocido por la Confederación Nacional, que ya te mencioné. Esta emite un listado anual con los peritos por especialidades y que son las únicas que oficialmente se van a tomar en consideración para que puedas actuar en la administración y finanzas de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia. En algunos juicios contratan administradores para que los apoyen. Y debido a tu formación y perfil, puedes hacer auditorías administrativas, de diagnóstico integral, de calidad y de desempeño. Tu firma va a ser válida para poder suscribir cualquier tipo de auditoría. Ya platicaremos con más detalle a qué se refiere. Y deberás de considerar que debes de ser independiente, que debes de tener una formación profesional, cuidado y diligencia profesional y tener las instancias competentes para poder ejecutar una auditoría. ¿Alguna pregunta? Ya se va a terminar, nos queda menos de un minuto. ¿Todo bien hasta aquí? Bueno, esta presentación ya está en plataforma. Sí, todo bien. Ya está en Moodle, ya la pueden consultar y descargar de ahí. Hay una actividad que tienen que hacer, es un mapa conceptual de esta presentación. Y ya la tienen en Moodle y está su secuencia también ahí, ¿sí? Entonces, cualquier situación ahí la tienen. Faltan todavía 4 diapositivas, pero esas las pueden terminar de leer ustedes tranquilamente en su casa. Y pues sin más, aquí se terminó ya la clase, les agradezco.